los hablantes. Bueno, el estudio de la cara, de la corporeización de la cara o la utilización de la cara para diferentes expresiones lingüísticas, cuenta con dos antecedentes muy importantes, por lo menos que yo he encontrado. Uno sobre el chino mandarín de Yu, ¿verdad? Que entonces estudia en chino cómo es que la cara se utiliza para conceptualizar dominios abstractos, y de el griego contemporáneo de Marmaridou, perdón, de Sofía Marmaridou, que se centra también entonces en el lexema prósopo en griego. Y bueno, aunque no he encontrado ningún estudio de la cara en español, que sí debe haber claramente, pues bueno, como hablante nativo de la lengua, también recurro a esas expresiones en español para hacer comparaciones. Hay algo muy interesante que dice Marmaridou, ¿verdad? Aquí lo cito: se puede afirmar que la cara es la parte externa del cuerpo humano más importante para corporeizar aspectos del yo, del self, ¿verdad? En inglés, del ego. En el sentido de que precisamente sabemos que en la cara en gran medida se manifiestan expresiones de reacción en la comunicación humana, ¿verdad? Y ahí, digamos, la cara nos delata, podríamos decir, ¿verdad? Muchas veces decimos algo y con la cara estamos diciendo otra cosa. Entonces, precisamente la cara es un componente tan expresivo en la comunicación humana que eso haría que sea una parte fundamental para corporeizar emociones, expresiones que tienen que ver con emociones, con procesos cognitivos, con valores. Y también dice Yu, la cara es la parte del cuerpo más distintiva de una persona, el foco de la interacción humana, precisamente esto que decíamos. Bueno, y aquí ya toqué algo que no sé qué fue, pero vamos a ver. Y que no me deja pasar. Ya, listo. El corpus para estudiar esto, que no voy a verlo en su totalidad. Bueno, una parte muy importante del corpus, en realidad quizás la más importante, tiene que ver con colocaciones, con construcciones entonces en las que aparece el lexema cara en combinación normalmente con verbos, y esa unidad, entonces, y aquí será Sergio el que nos podrá explicar mejor esto, porque su conocimiento de fraseología, ¿verdad? Que es mucho mayor que el mío, pero bueno, diciéndolo de una forma muy simple, ¿verdad? Esa construcción de Joaquín más un verbo, ¿verdad? Esa combinación, esa colocación adquiere diferentes sentidos y conceptualiza diferentes dominios abstractos. Aquí pongo dos ejemplos que vamos a ver ahora con detalle, ¿verdad? Que en Malecu, perder la cara, ya sea como intransitivo o como transitivo, que codificaría la idea de morir mal y condenarse. Ahora vamos a ver eso con detalle porque es muy interesante de la religión tradicional Malecu. También tendría que ver con fraseología, sobre todo con tipo de refranes, ¿verdad? En los que aparece el lexema cara, ¿verdad? Como este que se pongo aquí, que no voy a tratar en este trabajo con ningún ejemplo de refranes. Luego, lo que Consten llama uno de los mecanismos principales de formación de lexemas nominales en Malecu, que precisamente es la utilización de cláusulas infinitivas, es decir, que cláusulas que tienen el verbo infinitivo más un componente, ¿verdad? Nominal, que se utilizan montones para crear lo que para nosotros serían lexemas independientes en español. Por ejemplo, aquí pongo el ejemplo de Joaquín Falica, que literalmente es endurecer la cara y se utiliza con el sentido de estatua, ¿verdad? Ese veremos un ejemplo ahora muy bonito. Y luego diferentes gramaticalizaciones, sobre todo en la formación de posposiciones y de frases posposicionales, como esta jocó, ¿verdad? Que es jo, cara, aquí está uno de los alomorfos, junto con la posposición co, y que literalmente significa en la cara de, pero que se utiliza con el sentido de personalmente, ¿verdad? Entonces ahí ya vamos viendo. Muy bien. En general, ¿qué podemos ver? Y aquí sigo mucho en realidad el estudio de prósopo en griego de Sofía Marmaridou. Ella plantea, y a mí me sirve mucho esa forma de sistematizar el análisis, un sentido básico y sentidos por extensión. Hay un sentido básico de ese lexema Joaquí, precisamente, que es parte frontal de la cabeza de un ser animado, porque se utiliza tanto para humanos como para animales, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo Nahuan, que es mi cara, o Tiuhuan, la cara del mono colorado, entonces ese tendría el sentido básico, digamos, el sentido concreto, que tiene que ver con una parte del cuerpo como tal. Luego hay un primer sentido por extensión que tiene que ver con la orientación,
Y claro, ¿verdad? Entonces se emplea ese lexema para dar cuenta de la parte frontal, ya no de seres animados, perdón, sino de objetos inanimados. Precisamente porque la posición física de la cara al frente de la cabeza del cuerpo motiva una interpretación metafórica, ¿verdad? Que se traslada entonces hacia lo inanimado, como en español cuando decimos la cara del edificio. Este sentido lo vamos a encontrar en posposiciones en Malecu. Luego un segundo sentido por extensión que en realidad tiene que ver con una especialización de la metonimia básica de la parte por el todo, ¿verdad? Aquí entonces es la cara por la persona, no la cara por el cuerpo en realidad, ¿verdad? En ese sentido tan concreto, sino la persona en todo su ser, ¿verdad? Incluyendo actitudes, valores, personalidad, emoción, cognición, posición social, ¿verdad? Entonces se da una fuerte asociación de la cara con esa identidad social y esa identidad individual. Eso lo vemos nosotros en español también, es muy bonito, por ejemplo, cuando vemos colocaciones como mostrar la verdadera cara, ¿verdad? Entonces, el verdadero ser, los verdaderos sentimientos, la verdadera moralidad de una persona, no tener cara para decirle a alguien algo, ¿verdad? Entonces, la cara por la fuerza, la personalidad, o caérsela a uno la cara de vergüenza, ¿verdad? Entonces, la cara es la imagen social fundamental, ¿verdad? Y entonces, si a uno se le cae la cara de vergüenza, es como que, bueno, se vino por abajo todo, ¿verdad? Eh, bueno, este sentido orientativo lo encontramos efectivamente en Malecu, pero con una especificación que a mí me parece muy, muy interesante, la de, bueno, tenemos la cara está al frente, digamos, eso motiva, ¿verdad? Esa observación motiva a que entonces se utilice la cara para formar una posposición de base y varios grupos posposicionales que dan esa idea entonces de en presencia de, delante de, ante alguien, ¿verdad? Aquí les pongo, por ejemplo, este ejemplo, Jue Nahuaca Rani Nelson Toquiton, ¿verdad? Frente a mí viene Nelson, o sea, como que Nelson viene caminando y yo, ¿verdad? Me ve la cara, pero puede ser a mucha distancia, ¿verdad? Y literalmente lo que dice aquí en Malecu es, a mi casa, a mi cara, viene viniendo Nelson, ¿verdad? Y entonces lo que significa es que él camina, pero de frente a mí, ¿verdad? Entonces, ese es ese sentido orientativo básico, ¿verdad? Pero en Malecu además es muy interesante porque de este sentido orientativo básico se desprende, me parece a mí, otra frase posposicional que es con la posposición comparativa, asimilativa tené. Entonces, huac tené, literalmente como cara, que se utiliza con el sentido que le daríamos en español a primero, primeramente, en primer lugar. Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy contando una serie de eventos, voy a decir huac tené para el primero de esos eventos y luego voy a seguir enumerando los otros eventos. Entonces, aquí a mí me parece que se hace una derivación de esa. La cara está al frente a, la cara es lo primero. Y eso es lo que da origen a esta frase posposicional que ya está lexicalizada en Malecu, ¿verdad? Cuando uno se pone a descomponerla, que le da ese sentido, ¿verdad? Como cara, pero está completamente lexicalizada. Incluso yo la escribo pegada, ¿verdad? Huactené. Bueno, el segundo sentido, que ya veíamos, esa metonimia, la cara es la persona, lo más destacable o característico de la persona, ¿verdad? Entonces, la encontramos tanto en aquella posposición jocó, en la cara de, que se utiliza con el sentido de personalmente. Por ejemplo, si yo digo, PM y jocó, racuane, no he visto en su cara literalmente, ¿verdad? Es decir, no lo he visto en persona, ¿verdad? Entonces, la cara es la totalidad del individuo, ¿verdad? Que eso también ocurre en español, por ejemplo, cuando nosotros decimos, no le he visto ni la cara, ¿verdad? Pasa mucho esa expresión. Y en esta colocación, Joaquín Pioqui, ¿verdad? Aquí está el lexema Joaquín cara y el verbo Pioqui, meterse, bueno, meterse en forma reflexiva en esta construcción, que literalmente entonces es meterse la cara con y que se interpretaría como toparse a. Entonces, Nelson Yuna, Joaquín Ripione, significaría me topé con Nelson, literalmente con Nelson se metió mi cara. Entonces aquí esta idea de la cara es la persona. Pero esto se deriva luego en Malecu
a otras colocaciones, me parece a mí mucho más interesantes, porque ya tiene que ver no tanto con la persona en sentido físico, sino la imagen social, lo emocional, lo cognitivo de una persona. Por ejemplo, colocaciones como epe joaquita, ¿verdad? El verbo dar. No dar la cara, que tenemos ese equivalente en español también, no dar la cara, ¿verdad? Porque hicimos algo malo, entonces no vamos a dar la cara, pero también que significa en malecu ser tímido. Entonces aquí vemos, ¿verdad? Donde la cara representa precisamente como la imagen social que proyecta una persona. O joaquicu, coger la cara, que tiene sentido de amonestar, regañar, dar recomendaciones, ¿verdad? Como Nelson Joaquín Racuye, amonesté a Nelson, ¿verdad? O le di la recomendación de que no hiciera algo. Eh, la colocación epe Joaquín Piquille, no soportar la cara, ¿verdad? Que significaría no respetar, hacer algo a pesar de la posición de alguien. O Joaquín Siriqui, meter, echar la cara, literalmente, que implicaría la idea de atreverse o meterse de lleno en algo con todo su ser, es decir, meter la cara en Maleku se interpreta entonces como darlo todo, ¿verdad? Todo el ser, poner toda mi energía en algo. Muy bien. Y aquí me parece, eso pasa en español, pero aquí me parece que es lo interesante porque el Maleku precisamente, y aquí entra lo cultural, va más allá en todo este proceso metonímico metafórico, ¿verdad? Y ya es, la cara es la esencia de la persona, incluyendo su alma, ¿verdad? Y el concepto de alma precisamente como se concibe en Maleku. Entonces, en Maleku, yo tengo estas construcciones que había señalado antes, Joaquí Ariki y Joaquí Tariki, que se traducen como perder la cara o perderse la cara, ¿verdad? Y que significa morir mal o condenarse, ¿verdad? Y esto, ¿verdad? Es porque en la cultura malecu, morir mal, morir de una determinada forma que no sea, que se considera natural, implica que la persona va al lugar de castigo a penar durante toda la existencia. Entonces, lo peor que le puede pasar a una persona es morir mal. Y eso se expresa en malecu como perder la cara. Entonces vean aquí donde entonces se lleva esta metáfora todavía a una consecuencia, digamos, de mayor abstracción, que es perder la cara, es perder hasta el alma, ¿verdad? O en esta construcción, Mahuaquí Urujeca, que es un tipo de fórmula mágica que existe en Malecu para, normalmente se le hace a los niños, que es para llenarlos de una energía espiritual que los protege de los malos espíritus. Y literalmente Mahuaquí Urujeca lo que significa es calentar la cara. Entonces, la forma de proteger a un niño es literalmente, digamos, calentándole la cara, ¿verdad? Es nuevamente la esencia del individuo, incluyendo su alma. Y ya lo último, ¿verdad? Es en esta cadena es la utilización del eczema cara para expresar lo propio, lo más característico, lo perteneciente ya no a un individuo, sino a un grupo de individuos, ¿verdad? Un colectivo. Esto es muy interesante porque se utiliza esta construcción donde está Huac, aquí está el eczema cara, con una posposición y un nominalizador, ¿verdad? Pero si yo utilizo este entonces, Huaclan o Huaclané, unido a un sustantivo, ¿verdad? Por ejemplo, si digo malecu huaclané, lo que estoy diciendo es lo propio de los malecus, lo más característico de los malecus. Entonces, por ejemplo, para poner un caso muy ilustrativo, el eczema cajuli, que originalmente significa chocolate, el que se toma, digamos, la bebida de chocolate malecu, este lexema se utiliza en malecu contemporáneo para el significado de café, que ahora es la bebida por antonomasia, así como lo fue el chocolate, ahora es el café. Pero si yo necesito especificar en Malecu, cuando estoy hablando de el Cajuli de verdad Malecu frente al Cajuli que no es de verdad Malecu, voy a utilizar esa construcción que les decía, ¿verdad? Entonces voy a decir, por ejemplo, Cajuli Malecu Huajlan, o sea, chocolate, que lo que significa literalmente es el Cajuli que está o que existe ante la cara del Malecu, o el Cajuli Chiutihuaxlan, que para el café, es decir, el Cajuli que está ante la cara de el que no es maleco, ¿verdad? Entonces vean cómo ya se utiliza ahí como una propiedad del grupo, ¿verdad? Eh, y así montones, se utiliza montones esa construcción. Entonces,
para concluir aquí, resumiendo, ¿verdad? El dominio conceptual de la cara en Malecu, que se utiliza entonces el lexema Malecu para ir de lo concreto a lo abstracto, son metáforas conceptuales, precisamente. Se empieza con un sentido básico de Joaquín como parte delantera de la cara, un primer sentido por extensión, que es el orientativo, parte delantera frontal de algo y después lo primero. Un sentido por extensión 2, la persona, sea la persona física, emocional, cognoscente, la persona social, su imagen social, o la persona en toda su esencia y todo su ser, incluyendo el alma, hasta llegar a lo propio del grupo conformado por seres de una misma naturaleza, entonces que comparten características físicas, conductuales, morales, etcétera. Y eso sería. Agradecemos al doctor Carlos Sánchez por su presentación. Ahora abriremos un espacio para preguntas o comentarios, por lo que les rogamos levantar la mano para tomar la palabra. Don Mario Portilla. Don Mario, adelante. Sí, gracias. Muchas gracias, don Carlos, por la exposición, muy interesante. Pero a mí no me terminó de quedar totalmente claro si en Malecu, bueno, ese proceso metafórico llega al extremo, digamos, de ya el uso del término Malecu, cara, digamos, perder totalmente su vinculación con el significado original. Me explico. Por ejemplo, en español, bueno, yo digo que voy, no sé, hacia la puerta, ¿verdad? Ese hacia, que, bueno, vos sabés, ¿verdad? Viene de a fase A, ¿verdad? Es decir, de cara, la fase, ya se perdió en español, digamos. Lo mismo sucede con el caso de ante, por ejemplo, que lo que significaba era frente, ¿verdad? Entonces, estoy ante el edificio, era frente al edificio, pero literalmente, porque veo que esas colocaciones y tal, digamos, como en español cuando se traducen, perder la cara, pero todavía está ahí el sentido. Bueno, esa era la pregunta. No sé si me expliqué. Sí, te entiendo, claro. Sí, yo diría que sobre todo con las frases posposicionales está lexicalizado completamente, ¿verdad? Lo que sí es interesante, ¿verdad? Y ahí es donde estaría la diferencia, porque claro, si yo le pregunto a un hispanohablante, Asia, ¿de dónde viene? O si la puede descomponer, no lo hace. Con un malecu competente en su lengua, sí lo hace. Sí hace la descomposición y sí reconoce por lo menos ahí el eczema cara. Entonces sí, ahí diría yo que está la diferencia. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Bueno, yo. Muchísimas gracias, Carlos. Muy interesante. Y sí, efectivamente, veo que usted está en esta investigación, está encontrando procesos, bueno, está encontrando unidades fraseológicas. Usted allí en la diapositiva puso colocaciones, pero así nada más diciéndolo probablemente de manera muy ligera, ¿verdad? Y aventurando, tienen, me parece que tienen las características ya propias de unidades fraseológicas. Usted cita allí Joaquín Tariki, ¿verdad? ¿Cierto? Que es literalmente, traduciendo las palabras, es perder la cara, pero el significado es morir mal y condenarse, ¿verdad? Entonces, eso es una locución verbal, me parece a mí, ¿verdad? Esto es una locución verbal donde habría que ver el grado de fijación, es decir, si usted no puede hacer cambios, si usted puede hacer cambios y se destruye ese significado de condenarse, pues entonces habría que reconsiderarlo, pero sí, si tiene esa característica de la fijación y ese significado idiomático que usted no puede deducir de la suma de esos lexemas individuales, ¿verdad? Entonces son locuciones verbales. Y yo quería preguntarle, que yo veo que usted también está apuntando en ese sentido, ¿verdad?
¿usted las piensa describir ya como locuciones? ¿Va a meterse en ese ámbito también, en esa categorización, en su Pues trabajo? sí, para eso te voy a pedir ayuda entonces, ¿verdad? Porque precisamente, digamos, esta es una primera aproximación. Yo lo que he estado haciendo es sacando todas esas construcciones, por usar un término, digamos, muy general, en las que Genérico. aparece alguna parte del cuerpo, ¿verdad? Pero efectivamente hay que empezar por la categorización de que exactamente qué tipo de construcción son, ¿verdad? Entonces, sí, eventualmente es algo que espero hacer y ya te molestaré entonces. Claro, genial, genial, sí. Y son los llamados somatismos fraseológicos. Las partes del cuerpo intervienen mucho en la construcción fraseológica. Sí, claro que sí, somatismos. Buenísimo. Trabaja. Muy interesante. Muchas gracias, Carlos. Vamos. No sé si tenemos otra consulta. Yo tengo una. Adelante. Estoy sin cámara, van a disculpar. Bueno, muchas gracias, Carlos, por ese trabajo que me remontó a 1979 cuando hice mi tesis sobre Guatuso, ¿verdad? Una pregunta es si solamente ha encontrado procesos de formación fraseológica con la cara, con la extrema cara, o también con otras partes del cuerpo, ¿verdad? Sí, Porque sí. en español tenemos montones, ser codo a alguien, ¿verdad? Torcerle el brazo a una persona, etcétera. Entonces, sí ha encontrado otro tipo de expresiones en ese sentido, porque efectivamente, tal como señaló don Sergio, el somatismo es uno de los procesos para formar unidades fraseológicas. Gracias. Sí, entonces, sí, don Víctor. De hecho, ¿verdad? De las que más he encontrado son con cara, ojo y oreja, ¿verdad? Ese tipo de unidades. Es muy interesante, ¿verdad? Porque me parece, ahí tengo que seguir, ¿verdad? Pero me parece que está muy centrado en Malecu, ¿verdad? Precisamente en los, ya, ¿verdad? En los componentes de la cara, ¿verdad? Y no tanto con brazos o con otras partes del cuerpo. Pero sí he encontrado mucho con ojo y con oreja. Muchas gracias, don Carlos. ¿Alguien más? Parece que no. Bueno, muchas gracias por los comentarios y reiteramos nuestro agradecimiento a don Carlos Sánchez